noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar La Ley de la Selva, como cada lunes por la noche aquí en la pantalla de C5N. Lo decía mi compañero Pablo Dugan, en instantes se sienta aquí a conversar con nosotros en uno de los momentos más álgidos para la industria argentina, Martín Cabrales, un hombre cuyo apellido remite al café directamente aquí en la Argentina, pero cuya planta emplea a 400 empleados. Y le vamos a arrancar preguntando, ¿está vendiendo más o menos? ¿Está por contratar o por despedir? Bueno, son preguntas que se están haciendo todos los dueños de fábricas por estas horas en medio de un tembladeral para el sector. La entrevista es parte de la saga ¿Qué país quieren los dueños? En este caso la tercera entrega, ya han pasado por acá Ricardo Torres, socio de Pampa Energía, una de las empresas que más está creciendo, más pujante, socio de Marcelo Mindlin allí. Festejó sus 20 años, de hecho, la semana pasada con un acto a toda pompa en el hipódromo. Pasó Adrián Wertheim la semana pasada, cabeza del grupo W, un veterano del sector agroindustrial, de los alimentos, del real estate, de los negocios inmobiliarios. Y hoy viene el hombre que presidió la conferencia industrial, la conferencia de la Unión Industrial Argentina, hace apenas 2 semanas. De acá hasta fin de año nos vamos a dedicar a escrutar ese pensamiento magnate. ¿Qué país quieren? ¿Qué piensan políticamente estas personas que tanto influyen sobre nuestra vida, pero a los que habitualmente no se les escucha la voz? Hablando de escuchar la voz, al final del editorial, si te quedás 20 minutos, media hora, vas a escuchar un audio exclusivo de Paolo Rocca, el más influyente de los dueños de la Argentina. Habló el viernes pasado, en secreto, en una cena con sus coroneles, con los referentes que llevan más de 25 años en la organización Techint. El pensamiento desnudo de Paolo Rocca, en un instante, en unos minutos, aquí en La Ley de la Selva, lo vas a escuchar en exclusiva. Accedimos al audio y lo vamos a compartir con vos. Además de esto, Lucía Isikoff en un ratito se va a parar acá y nos va a contar por qué se frenó una embestida que parecía que iba directo a la intervención de la AFA por parte del gobierno nacional. Milei, embanderado en los colores de Estudiantes de La Plata, con Juan Sebastián Verón como estandarte, parecía con todo contra Chiqui Tapia, pero algo lo frenó. ¿Qué negocios tienen los Menem con la AFA y con el mundo del fútbol que frenaron esa embestida a través de la mano siempre influyente de Karina Milei? En un ratito te lo cuenta aquí Lucía Isikoff. Discúlpeme, estoy algo acatarrado esta noche. Pero vamos a arrancar con la información económica, porque claro, lo que la industria está viviendo es un poco lo que se vivió en los 90, pero en cámara rápida. En lo que va del gobierno de Milei, todavía no van 2 años, ya se destruyeron más de 40.000 puestos de trabajo en el sector fabril. Y esta escena que estamos viendo, obreros haciendo piquete en la puerta de una fábrica con las puertas cerradas, es algo que se repite por toda la Argentina. Frávega, Whirlpool, Essen, Vulcalar, Caromar, son Dana, la autopartista, son más de 400 despidos los que hubo solamente la semana pasada. Y la verdad, un emblema que hemos visto desmoronarse es el de la fábrica en Venado Tuerto de las ollas Essen. Las ollas Essen son un emblema de esa zona de Santa Fe. Es una empresa que tiene menos de 50 años, pero que se ha convertido en un símbolo de la industria argentina con estas ollas y sartenes de aluminio. Realmente es impresionante verla en estas condiciones. A Essen echando ya cerca de 100 obreros en lo que va de 2025. Ahora, ¿qué viene haciendo Essen en materia de importaciones en lo que va de este año? Esto que vas a ver también es información exclusiva. Hay que ir a un registro profesional, a un registro que utilizan las aseguradoras de riesgo, los bancos, para obtener estos registros por empresa de importaciones y exportaciones. Bueno,
Essen, en 2023, no importó ninguna olla de ningún origen. El año pasado, a esta altura del año, entre enero y octubre, había importado 7. El grueso de sus importaciones, ahí tenés las importaciones totales en la primera línea, en 2023 fueron 4,5 millones de dólares lo que importaron, pero era todo en insumos y maquinarias. Compraron, de hecho, maquinarias para expandir la producción en 2023, pero en 2024 la contrajeron. Empezaron a traer ollas terminadas de China, casi como un piloto, y terminaron importando en total casi 3 millones de dólares, de los cuales todavía la mayoría fueron insumos y máquinas. ¿Qué pasó este año? La proporción se dio vuelta completamente. Trajeron más de 2.500 ollas y sartenes, kits de ollas y sartenes, para ser más preciso, y las importaciones se dispararon a 6.400.000 dólares, de los cuales 2,5 millones de dólares fueron en bienes de consumo, en bienes terminados, que es lo que ahora va a empezar a traer masivamente. Va a dejar de traer los insumos y la maquinaria que compraba para traer directamente las ollas hechas y venderlas con la marca Essen. Son 30 y pico de obreros los que perdieron el trabajo la semana pasada. Se suman a ellos los 60 que más o menos se habían desvinculado en los meses previos de este año. Pero la gran pregunta ¿es esto una estrategia defensiva de una marca para preservarse, para amoldarse, para adaptarse a un esquema macroeconómico como este que hace inviable producir en la Argentina? ¿O es un acto de mezquindad frente a esos obreros que ahora pagan el pato mientras los dueños se reconvierten en importadores? Bueno, los datos están a la vista para que cada quien saque su conclusión, pero esto que Essen dice que va a ser de acá en adelante, en realidad, por estos números, ya sabemos que lo hizo durante todo el año 2025. Claro, este tipo de situaciones son las que explican cómo la actividad económica, sobre todo en la primera mitad de este año, en la segunda mitad entró en recesión, no lo quiso ratificar el INDEC en su comunicado de la actividad económica de septiembre, y por eso dio un sinfín de explicaciones, sacó todo un comunicado larguísimo tratando de explicar por qué retocaba datos hacia atrás. Pero más allá de eso, la primera mitad de este año sí tuvo crecimiento de la economía con destrucción de empleo. Y la verdad, ahí el contraste es muy nítido, muy notorio. Fíjate, hubo una caída inicial durante todo el año pasado. Ahí tenemos en rojo la cantidad de asalariados privados registrados y en blanco el EMAE, la actividad económica. El año pasado cayeron los dos, pero a partir de mediados del año pasado se empieza a recuperar la actividad económica, como les decía, hasta el bajón que tuvo este año, desde mitad de año. Y en cambio el empleo se mantuvo con esa tendencia declinante. Se puede crecer expulsando mano de obra. Es lo que pasó en los primeros años de los 90. Por eso digo que es como una convertibilidad, pero sin dólares en el Banco Central y a toda velocidad. La economía argentina tuvo una recuperación tenue desde aquel bajón, sobre todo si miramos el nivel que recibió Milei, ¿no? El que heredó del peronismo. Pero el desplome del empleo ya supera los 250.000 puestos registrados, si tomamos todo el universo ya y no solo la industria. Claro, este modelo económico no solo destruye empleo, sino que tiene una muy baja elasticidad empleo-producto cuando crece. Cuando crece un punto de la actividad económica, lo que se genera de trabajo en los sectores que crecen con este modelo es muy poco. Y eso es lo que explica que no se invierta también masivamente como esperaba el ministro de Economía que se invirtiera para esta altura del año. Tenemos una placa que compiló Diego Giacomini, ex amigo y ex coautor de libros con Javier Milei, que da cuenta de eso.
esta es la formación bruta de capital fijo como proporción del PBI, es la más baja del siglo. No hay un registro de un gobierno que a esta altura haya tenido una tasa de inversión más baja que la de Milei. Y si uno mira la inversión extranjera solamente, lo que ve directamente es que es negativa. Que la inversión que hacen las empresas extranjeras, esto se ve en el siguiente gráfico, Rodo, que la inversión que hacen las empresas extranjeras es no solo más baja que en periodos anteriores, sino que se ve superada por las utilidades y dividendos que giran esas mismas empresas al exterior. Fíjate, en términos netos, en violeta está La Libertad Avanza para evitar confusiones, y ahí, en términos netos, es que estás viendo ese dato negativo. Fíjate, los gobiernos anteriores se ven el de Cristina en verde, el de Macri en amarillo y el de Alberto Fernández en celeste. Claro, mientras los sectores primarios y de extracción de commodities para la exportación son los que se recuperan y son los que incluso crecen por encima del nivel que recibió Milei, los que caen son los que más empleo generan. Industria, construcción, turismo, gastronomía, hotelería. Fíjate, los sectores ganadores, tenemos un gráfico sobre esto también, no expanden el empleo lo suficiente como para compensar lo que se destruye en estos sectores más empleo intensivo. Acá los tenés: agro y ganadería, pesca y petróleo y minería, electricidad, gas y agua, que es de los sectores que crece, pero fíjate, expulsa gente. Acá estamos hablando en miles, ¿no? 10.000 arriba el agro, apenas por encima del cero la pesca, 6.200 abajo el petróleo y minería, porque acá también, aunque Vaca Muerta está en su apogeo, basta ir a Comodoro Rivadavia, como me tocó a mí este año, para ver una ciudad velándose a sí misma. En Comodoro están levantando los pozos convencionales porque se están yendo al no convencional de Vaca Muerta. En todo el norte de Santa Cruz, en todo ese vergel petrolero de otra época, lo que está pasando es que YPF se está yendo, le está dejando a otras compañías petroleras esa explotación, pero el que llega lo hace con la mitad de personal que YPF. Bueno, esto explica que el petróleo y minería también de abajo. Pero claro, los que tiran para abajo fuerte son la industria, 40.000 empleos abajo, la construcción, 60.000 empleos abajo, los servicios, casi 31.000 empleos abajo. Es algo que, bueno, empieza a encender una pregunta. ¿De qué van a vivir los argentinos? ¿Cómo se van a ganar el pan con esta dinámica de empleo? Hablando de qué se vive y de los ingresos, este fin de semana trascendió un informe muy interesante de la consultora W, de Guillermo Oliveto. Guillermo Oliveto hizo una pirámide de ingresos. Fíjate y trata de encontrarte, a ver a dónde te encontrás. La clase baja y la clase baja superior, o sea, la base de la pirámide, partía a la mitad por la línea de pobreza, o sea, un cuarto de la población está abajo de la línea de pobreza, un cuarto y un poquito más está arriba, pero todavía en la clase baja. Son los que ganan menos de 2 palos, 50.000. La clase baja superior, que es no pobre, tiene un ingreso promedio de $1,850. La clase baja, que sí está en situación de pobreza, está por debajo de ese palo 200 de la canasta y tiene un ingreso promedio de 750.000. Arriba, una clase media en compresión, en plena compresión, se divide en clase media baja, que está entre 2 palos y 3 palos y medio, clase media alta, entre 3 palos y medio y 7 palos, y representan ese 40% de la población que tenemos en amarillo. Y la clase alta, cada vez más despegada de la media y de la baja, aparece con un 5% de la población, un ingreso familiar promedio de 12 millones de pesos y una base de 7 millones para empezar a contar. Claro,
Esta pirámide, que es más del marketing que de las ciencias sociales, es una aproximación del tipo ABC1, C2, C3, D1, D2, D3, es cómo miran las empresas al poder adquisitivo de los consumidores, lo que muestra es una disparidad de ingresos cada vez mayor y muestra también la crisis del salario como generador del ingreso. ¿Por qué digo esto? Bueno, lo venimos mostrando. La dinámica del salario mínimo es realmente penosa en estos últimos 2 años. Se perdió la referencia del salario mínimo que ya cuando llegó Milei en noviembre del 23 era el equivalente a 500 lucas de hoy. ¿Cuánto está en este momento? Quedó congelado en 322.000 pesos. Estamos hablando de un empleo a tiempo completo. Ese mismo salario mínimo en septiembre del año 2011, el momento de su pico, era casi 900.000. Pero el nivel actual, fíjate, es más bajo todavía que el equivalente a 400.000 pesos que regía durante los años de la convertibilidad. Esos años en los cuales la estabilidad de precios era total, incluso había una dinámica a la baja, pero en la cual el desempleo también crecía de modo galopante. Destrucción en los sectores que más empleaban, en la industria, en el comercio, en el turismo local y demás. La pregunta es entonces si el salario mínimo es este. En los últimos 10 años es más penosa todavía. ¿Querés? Hacemos zoom en los últimos 10 años. Ahí está el declive, ¿no? Desde aquel 2011 de 900.000 pesos. Estamos todos hablando de plata de hoy, ¿eh? 2015, 757.000 pesos, salario mínimo. 19, final de Macri, 580.000 pesos y hoy esos 322.000. De vuelta, la pregunta es, ¿de qué vamos a vivir? Así nomás. Porque macroeconómicamente el país puede generar divisas mediante la exportación de commodities de bajo valor agregado. La cuestión es cómo eso se traduce en supervivencia para las mayorías, cómo se traduce en empleo, si es que el gobierno tiene pensado que vivamos de un empleo. Porque también cabe otra posibilidad, que es que se imaginen una especie de distopía de planes sociales, de plataformas con empleos eventuales para algunos que se animen a trabajar de esa manera, y con una pequeña minoría de empleados registrados. Dicen que no. Pero, bueno, la pregunta vale hacérsela. Cuando uno mira la importancia que le da a la asignación universal por hijo este gobierno, empieza a pensar que quizás efectivamente estén pensando en lo que ellos despectivamente definirían como un país planero. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en medio de un ajuste descomunal sobre todas las partidas del gasto, la asignación por hijo hoy tiene más poder adquisitivo que el que tuvo desde su creación en todo momento. Fíjate, cuando se creó por ley, allá por el primer gobierno de Cristina Kirchner, era el equivalente de hoy de 85.000 pesos por hijo. Después subió. Durante el segundo gobierno de Cristina y el gobierno de Macri, tuvo un promedio de 100.000, 103.000. Con Alberto Fernández bajó sobre todo por la dinámica de la segunda mitad, de la gestión Massa, cuando tocó un mínimo de 60.000 pesos de hoy por hijo. Pero hoy está el doble. Hoy está 122.000 pesos por hijo. Y es importante hacerlo notar, esos 107.000 son el promedio de toda la gestión Milei. Insisto, hoy está por encima de eso. Es interesante hacer notar esto porque uno de los caballitos de batalla en campaña de La Libertad Avanza era que cada quien tenía que valerse por sí mismo, que la ayuda del Estado era algo inmoral, ilegal, que la intervención del Estado era algo indeseable. Y sin embargo, no solo impulsaron la asignación por hijo a un valor que nunca había tenido, sino que la cantidad de beneficiarios tampoco paró nunca de aumentar. Tenemos otra placa sobre esto. La asignación por hijo, más la asignación por embarazo, más
la prestación del plan alimentar más el plan 1000 días, implementados estos dos últimos durante el último gobierno, hoy llegan a ese récord. 4.200.000 de asignaciones por hijo, 2.600.000 de tarjeta alimentar y 700.000 plan 1000 días. Es un montón. Estamos hablando, insisto, de niveles récord, que, dicho sea de paso, muy probablemente estén obviando los requisitos. Ni siquiera revisan el carnet de vacunación que deberían exigirle por ley a los beneficiarios de la asignación por hijo, porque si no nos explica cómo cae la tasa de vacunación a menos del 50%, ¿no? Con esta cantidad de beneficios. Bueno, lo que parece es empezar a dibujarse un esquema donde, para contener la tensión social, para evitar un desborde que pueda poner en riesgo la gobernabilidad, el gobierno pone dinero en esto, pero lo recorta en haberes de los empleados públicos, en haberes de los jubilados, lo conculca de los sueldos de los empleados privados, también presionando las paritarias a la baja. Y fíjate, de no existir estas transferencias, la pobreza sería un 10% más alta y la indigencia sería de casi el doble. Esto lo estimó un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. La pobreza abarca hoy a 14.800.000 personas, pero abarcaría a casi 16 millones y medio de personas sin las prestaciones que acabo de detallar. La indigencia, que afecta a 3.300.000 personas, sería de casi el doble, 5.900.000. O sea que en la pirámide que te mostré hace un ratito, lo que hacen estas asignaciones es mantener básicamente a gente que no va a ser empleada por el sector privado apenitas por arriba del umbral de inanición. ¿Es ese el país próspero que prometían los libertarios? Bueno, seguro que no. La pregunta es si nos dirigimos con estas políticas hacia esa prosperidad. El gasto en previsión social fue recortado en términos globales. Esto es lo que se incrementó, pero si mirás esta información, por ejemplo, de la consultora CP, lo que ves es que después del planchazo de inicio de la gestión Caputo, no hace más que caer el gasto real en previsión social sin jubilaciones y pensiones. Si tomáramos jubilaciones y pensiones, esto sería mucho más dramático. Y fíjate los rubros, cómo se ve que la AUH tira para arriba algo que tiran para abajo las asignaciones familiares de los empleados en relación de dependencia. Eso sí, lo hicieron licuar. El resto de la política social, que también cae 22%, y el total de la política social, que cae el 18,6%, insisto, con lo único que desentona, que es la asignación por hijo para arriba. Algo muy parecido a lo que soñaban los tecnomagnates cuando hablaban de un ingreso universal para contener a los que quedaran afuera de la economía por la robotización y ahora por la inteligencia artificial. Claro, si mirás el valor histórico de la tarjeta alimentar, también ves que ahí también ajustaron. Si no fuera por la asignación por hijo, está todo más amarrete que antes. Esto es lo que le daban por mes cuando empezó la tarjeta alimentar a cada familia que tenía hasta 2 hijos y que podía postularse, y esto es lo que dan hoy. Claro, un 40% menos, perdón, 40 y pico por ciento menos, pero con los comedores encima desfinanciados, o sea, con un problema social latente realmente importante. En síntesis, el ajuste fiscal, como dice la Oficina de Presupuesto del Congreso, golpeó fuertemente a toda la política social, con la excepción de la asignación por hijo. Y esto, bueno, es algo que a los dueños no se les escapa. Les decía, voy a compartir con ustedes 3 fragmentitos de un audio exclusivo de Paolo Rocca, el más influyente de los industriales, que habló el viernes en un acto cerrado, secreto, para los gerentes, ingenieros y técnicos que lo acompañan hace más de 25 años en la organización Techint. Es una cena anual donde también hay jubilados, donde también hay personas que se fueron
de Techint, como Horacio Marín, el titular actual de YPF, como Gustavo Gallino, otro importante funcionario del área energética. Bueno, Roca, en este discurso interesantísimo, que he podido escuchar gracias a fuentes que me lo compartieron, dice que el ciclo que comenzó con la caída del muro de Berlín, que generó una ilusión de que la globalización iba a redundar en una mejora en las condiciones de vida para toda la humanidad, terminó con la asunción de Trump este año. Y que la visión de ese mundo integrado, con instituciones fuertes, con expansión inclusiva, ya no aplica a la realidad de hoy. Dice que China, a cuyo poder todo el tiempo se muestra como amenazante para Roca, dice que China capitalizó esa apertura global, intenta quedarse con todo y ahora ejerce una influencia económica, militar, industrial, tecnológica, científica y geopolítica que pusieron fin a la globalización. El que rubricó eso fue Donald Trump, dice Roca. Pero fíjate de qué manera habla de la niebla de la guerra, citando ni más ni menos que a von Clausewitz. Cuando yo lo pienso, al grupo también, yo digo, vamos a entrar en un territorio de ahora en más, un uncharted territory, un territorio inexplorado. Vemos la fuerza con la cual la administración americana ha sancionado el término de un periodo, no vemos en qué dirección esto va a evolucionar. Vemos los conflictos, no vemos la solución. Uno estratega alemán, que era Karl von Clausewitz, decía, hay un punto donde se pone the fog of war, la niebla en la guerra, cuando nadie sabe exactamente cuáles son las referencias, las posiciones, etc. Yo creo que estamos en una situación parecida. Estamos frente al fog of war. Hay una pérdida de la visibilidad. Es muy difícil intuir lo que va a haber. Es muy difícil intuir lo que va a venir, dice Roca, mientras el portaaviones de Donald Trump acecha Venezuela. Habla de nieblas de guerra, un tipo que, como pocos en el empresariado, tiene todo el mapamundi en la cabeza porque tiene plantas en Asia, en Oceanía, en Norteamérica, en Sudamérica, tiene oficinas en Europa importantes, en fin, es un jugador de toda la cancha. Habla de Milei en términos muy elogiosos, a pesar de que luego van a ver, advierte por la crisis industrial, pero ante todo banca, mirá cómo. En Argentina también los 2 años de la administración Milei han sido años de una transformación extraordinaria. La nueva administración ha logrado éxito importantísimo en el contenimiento de la inflación, en la normalización de la macroeconomía, en el retomar en alguna medida acceso parcial hasta ahora crédito, en la reducción del gasto público y en la reducción del déficit, entonces una normalización de la macroeconomía del país. Ha logrado también un apoyo de la administración americana extraordinario, inédito, una de las anomalías que le ha permitido superar un año difícil, un año en el cual el país no ha crecido, y poder ganar en esta elección un mandato que yo lo llamaría casi un segundo mandato. Casi, dice Roca, ha ganado Milei un segundo mandato. No se esperaba un triunfo, tampoco se lo esperaba Milei, un triunfo como el del 26 de octubre, y dice esto es producto de haber normalizado la macro. Pero claro, en esa normalización se volaron esos 40.000 empleos industriales. En esa normalización están cayendo como moscas las industrias, y sobre eso dice lo siguiente. La posibilidad de encaminar el país en un crecimiento esencial para poder
consolidar este proyecto a largo plazo depende también de la necesidad de encarar política activa y defender en definitiva el sector industrial, elemento de protección comercial, sobre todo sobre el tema China, es un tema central, no podemos permitir, me parece, un país no puede vivir de la energía, no puede vivir de la minería, no puede vivir de la economía del conocimiento, de la agroindustria exclusivamente, necesita una cadena de valor que soportan cada uno de ellos. Algo parecido había dicho en la conferencia industrial. De esto vamos a hablar con Martín Cabrales en instantes, que ya está aquí en nuestros estudios. Pero este material al que acaban de acceder, material exclusivo del discurso que dio el viernes, es el pensamiento más desnudo de Roca. Roca dice, defendámonos de China, China nos está agrediendo a todo Occidente, vayamos con Trump, pero pensemos, como Trump, en de qué manera preservamos una parte del aparato industrial. Roca banca el reseteo económico que se está llevando puestos estos miles de empleos en la industria, pero dice, en algún rubro industrial tenemos que seguir trabajando para poder crecer y para poder darle empleo a la población, que es, me parece, una discusión apasionante para tener justamente con los dueños desde la democracia, desde los trabajadores también, que tendrán lo suyo para decir al respecto, me imagino. Claro, el tema es esta política industrial que reclama Roca, cómo financiarla. Sobre todo, cómo financiarla si los grandes empresarios, si los magnates, si los potentados no pagan parte de los impuestos que les corresponden porque, por ejemplo, se van a vivir a Uruguay, porque, por ejemplo, ponen sus empresas en cabeza de otras empresas en guaridas fiscales, porque arman mamushkas societarias para esquivar el pago de impuestos. Claro, uno lo ve a Roca hablar de estas cosas, insisto, con una lucidez que tienen pocos en el empresariado, pero después da vuelta la mirada y ve este dato que me acercó el colega Fernando Latril, que es que en Ramallo, allí donde está la planta de General Sabio, la planta importante que Techint se quedó después de la privatización de Somisa, hay un conflicto por el pago de una tasa de seguridad e higiene. La planta de Ternium Siderar, esa planta laminadora, el alto horno más importante de la Argentina, el primero que hubo, que empezó a andar en los años 50, genera residuos y contaminación. Y por esa contaminación Ramallo le quiere cobrar una tasa que ronda los 1.000 millones de pesos. ¿Qué hizo Roca este año? Hizo pagos parciales. Pagó apenas 400 de esos 1.000 millones de pesos y recurrió el resto. Claro, la semana pasada se supo que Ramallo, el intendente de Ramallo, que es peronista, va a intentar vender esos créditos contra Techint a otros que puedan seguir el pleito, que puedan seguir el juicio, porque el municipio está asfixiado, ahogado, sin el cobro de esa tasa. Las empresas suelen decir que las tasas de seguridad e higiene las asfixian a ellas, pero claro, estamos hablando de una multinacional global que solo en ganancias en este ejercicio declara más de 60.000 millones de pesos. Estamos hablando de alguien con un patrimonio de más de 5.800 millones de dólares. De hecho, tenemos el facsímil de lo que recurrieron para el pago. Este es el escrito que presentó Techint. Dice que no obedece a una conducta evasiva, que se vio obligado a no pagar la totalidad de la cuarta cuota de la tasa interna de seguridad e higiene. No sé obligado por quién, pero se ve obligado porque el fisco municipal le reclamó una suma inédita de casi 1.000 millones de pesos. En fin, es simplemente un ejemplo. Los grandes empresarios están en un momento en el cual pueden condicionar a los poderes de la democracia, como lo es un intendente. Le imponen una tasa de 1.000 millones de pesos y ellos pagan la mitad. Y el resto lo judicializan. En el medio se queda sin financiar el Fondo Municipal de Salud, el Fondo Municipal de Seguridad, el Fondo Municipal de Obras Públicas, el de Programas Sociales, el de Sostenibilidad Ambiental, el de Apoyo a la Educación. En fin, para el año que viene les van a volver a aumentar
la tasa de seguridad e higiene. Lo que no sé es si lo van a pagar, porque quizás lo apelen. Son tironeos que se dan en este país de Milei, que cada vez se parece más al país que quieren los dueños.